de la palabra. Entonces, cuando tengamos el uso de la palabra, hagamos un uso razonable. Eso también habla mucho o muy bien de nosotros, de nosotras, de nosotros, porque es también la capacidad que tenemos de escucha con los otros, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un tiempo limitado del uso de la palabra de no más de 2 minuticos con las intervenciones que tengan que hacer, y así va a ser para todos y todas. Pero ojalá nosotros los tutores y las tutoras no tengamos que decirles, mira, ya llevas mucho tiempo, sino que ustedes haciendo un uso equitativo de la palabra y entendiendo que todos y todas quieren participar, podamos no pasarnos de ese minutico y medio, 2 minutos en cada una de las intervenciones. ¿Listo? Vivi, ¿tú habías alzado la mano? Que ya te vi con el bolso. No te escuchamos. Tienes el micrófono, pero como vi que ya te ibas con el bolso, me asusté. Yo dije, ¿qué pasó? Hola, buenas tardes. Hola, No voy para un ambiente de formación, por eso me estoy trasteando. Pero no era para recordar que para que grabemos la... Mil gracias. Se nos congeló Viviana, pero alcancé a escucharla que para que grabemos la sesión. Claro que sí. Bueno, entonces, lo primero con lo que a mí me gustaría empezar el día de hoy, recordándoles que pueden abrir sus cámaras, es que tratemos de pensar un poco en lo que hemos visto hasta ahora en el curso del convenio 190. Este es un curso que se hace principalmente desde las oficinas de Perú y de Colombia del Centro de Solidaridad, pero es un curso en el que todos y todas las organizaciones participaron para generar contenidos. En el primer módulo, ustedes vieron un análisis de contexto, ustedes vieron las voces, o escucharon más bien las voces de mujeres de distintos sectores que nos contaron, nos confiaron amablemente, empáticamente sus experiencias de violencia y acoso en el lugar de trabajo. Y en ese primer módulo lo que queríamos como Centro de Solidaridad era hacer una especie de encuadre del tema, de manera tal que ustedes pudiesen ver qué contiene el convenio 190, la recomendación 206, pero adicional a eso, en qué o cómo se entiende desde este concepto de violencias estructurales. Y por eso quisimos ponerle datos de contexto, texto teórico conceptual del convenio 190 y las voces, las experiencias, las historias de las compañeras tanto de Perú como de Colombia. Ese primer módulo, ustedes debieron, todos, todas, todos debieron de haber participado en el foro con una pregunta que pusimos. El tiempo para la pregunta del foro es una semana, que es la semana en la que está abierta. O sea, del foro 1 pertenece al módulo 1. Entonces tienen una semana para responder la pregunta del foro 1. Ustedes van a decir, ay, no alcancé, se me pasó, no entendí. Bueno, desde la Redal tenemos como política no cerrar los foros para que ustedes puedan irse hacia atrás y decir, chanfle, se me olvidó la pregunta del foro 1, entonces voy a ir a... Pero eso no es lo ideal. Lo ideal es que realmente resuelvan la pregunta del foro en la semana que le toca al módulo. Por ejemplo, esta semana acaba de empezar con el módulo 2, ustedes ya tienen unos contenidos obligatorios, complementarios en ese módulo y tienen también ya la preguntita del foro y si no la tienen mis compañeras, las tutoras van a irlo poniendo en el transcurso de la noche o mañana, ellas van a ponerlo en su tiempo y ustedes van a responder la pregunta del foro 2 en el módulo 2 y cada pregunta del foro tiene relación con el material obligatorio que pusimos en la plataforma. Creo que es una forma linda de poder interactuar, pero adicional a eso, pues también nos deja a nosotras como tutoras un poco la tranquilidad de que ustedes sí están revisando el material obligatorio, que lo están repasando, que lo están estudiando, ¿sí? Entonces, esa es la dinámica, yo espero que la estén llevando a cabo, que ya tengan todas sus participaciones del foro 1, si no entren, y que ya a partir de hoy saben que van a tener que sacar el tiempo para revisar todo el material obligatorio y encontrar respuestas a ese foro número 2. ¿Qué es el módulo 2 o qué quisimos con mi compañera Gisela y con mi compañera Adriana? Mostrarles o querer quizás transmitirles un poco en el módulo 2. El módulo 2 es un módulo que está pensado desde cuáles son esos desafíos normativos que se tienen de cara a cumplir el convenio 190, ¿cierto? Digamos, como lo que llaman en otros países, cuáles son las brechas, la diferencia entre el convenio 190 y la legislación que tenemos tanto en Perú como en Colombia.
Y para eso trajimos, si ustedes vieron dos podcasts, o van a ver, perdón, dos podcasts, uno de nuestra experta, nuestra compañera Mary Laura, coordinadora regional de ILOT Network, también compañera del Centro de Solidaridad, y del experto que hace parte del centro, del equipo también, digamos, que apoya el Centro de Solidaridad en Perú, compañero Edgardo, que hoy nos acompaña en esta sesión y que nos va a acompañar en esta sesión. Entonces, esta sesión va a ser un poco jurídica, conceptual, magistral, porque sí queremos que ustedes amplíen ese podcast que escucharon, o que van a escuchar, perdón, cualquiera de las dos, en el módulo 2. Lo que vamos a hacer en esta clase es ampliarles la información de esos dos podcasts que pusimos tanto para Colombia como para Perú, y que ustedes puedan tener una información mucho más completa, articulada, integral, sobre cómo vemos nosotros, los juristas y los que nos dedicamos a esto desde una mirada feminista, la diferencia entre las brechas normativas entre el convenio 190, perdón, y la normatividad. En ese módulo también van a encontrar ustedes las voces de las centrales sindicales, contándonos un poco su experiencia en lo que fue ratificación. En el caso de Perú, por supuesto. En el caso de Colombia no se ha ratificado, pero las centrales sindicales han hecho un gran trabajo también por lograr esta ratificación. En el caso de Perú ya se va caminando en implementación, pero las centrales sindicales tuvieron un papel muy importante desde la OIT. Y eso es lo que nos cuentan un poco también en sus videos, en sus relatos y en sus historias que van a encontrar en el módulo 2. Para que ustedes no pierdan de vista que este convenio 190 no nace por generación espontánea, sino que nace producto de una incidencia política de las centrales sindicales, tanto del Perú, para el caso de Perú, como de Colombia. Entonces, en resumido, eso es lo que vamos a encontrar en el módulo 2, y una pregunta en el foro 2 que encuadra un poco, que trata de dar como, detonar algunas dudas, algunas participaciones de ustedes con relación a lo que está el contenido. Yo dejaría por ahí, le quisiera dar la palabra a mi compañera Gisela de Perú también para que abra este espacio, y para que nos presente a nuestro compañero de Perú que inicia con esta sesión magistral. Muchas gracias. Gracias, Sandrita. Gracias a todas y todos. Buenas noches. Como ya Sandra ha compartido, yo soy Gisela Pisconti, soy parte del equipo del Centro de Solidaridad en Perú. Y junto con Sandra y con Adriana hemos tenido un poco el trabajo de poder poner a disposición de ustedes y también con el apoyo de las otras tutoras a disposición de ustedes este curso, ¿no? Yo no me voy a extender mucho, yo quiero más bien presentar a Edgardo Balbín. Ya Sandra bien explicó en qué se basa este módulo, y con Edgardo es un consultor del Centro de Solidaridad de la Oficina de Perú. Con él venimos trabajando varias herramientas que van a aportar al movimiento sindical peruano, especialmente en el trabajo de las centrales sindicales, las secretarías de la mujer, en la implementación del convenio 190, ¿no? Entonces, Edgardo, se ha trabajado ya algunas herramientas, algunas propuestas legislativas, algunas hojas de ruta que se necesitan para la implementación, pero hoy básicamente se va a centrar en la parte de las brechas, como bien dijo Sandra, ¿no? Entonces, Edgardo, por favor, te invito para que puedas saludar y empezar. Adelante. Muy bien. ¿Se me escucha bien? Sí, Edgardo, si me das un minuto, Edgardo ha sido director de la Oficina de Derechos Fundamentales del Ministerio de Trabajo tiempo atrás. Él es experto en temas laborales, sindicales, y también está haciendo en estos momentos un doctorado en Brasil. Así es que estamos en esta sala de diferentes países, ¿no? De América Latina. Y bueno, nada, bienvenido, Edgardo, y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Gisela, Sara. Buenas noches a todos los compañeros y compañeras que están asistiendo aquí al curso. Voy directamente a lo que me han encargado, ¿no? ¿Puedo presentar mi pantalla? ¿Sí? Perfecto. Sí, claro que sí. ¿Ya estamos grabando, Gis? Sí, ya estamos grabando. Por supuesto. Sí, ya lo puse a grabar. ¿Está viendo mi pantalla? ¿Me avisan, por favor? Ya la podemos ver. Perfecto. Entonces, voy a hablar de la experiencia peruana
en cuanto a brechas, ¿no? Y desafíos que derivan de la ratificación del convenio 190, ¿no? Que como bien se ha señalado, el convenio ha sido ratificado lógicamente por el Estado, pero en ese proceso, en la toma de esa decisión de ratificación, tuvieron una participación importantísima las centrales sindicales, en particular las secretarías o departamentos de género de las centrales sindicales que aquí son más representativas, tienen participación en las instancias de diálogo social y tienen bastante interacción con las autoridades públicas, ¿no? Entonces, voy a presentar, bueno, en primer lugar, ¿no? La primera idea que quería transmitirles era que, como seguramente ya lo saben, ¿no? Cuando un Estado ratifica un convenio de la OIT, se obliga a que su legislación y sus prácticas nacionales sean compatibles con lo que ese convenio señala, ¿no? La legislación y la práctica, las dos son igualmente importantes, pero por lo general, ¿no? Y dada la cultura empresarial que existe en Latinoamérica, ¿no? La legislación suele ser un elemento clave, ¿no? Porque muchos empleadores entienden que ellos solo están obligados a hacer lo que está en la ley, ¿no? Entonces la legislación acaba siendo un referente importante que suele dar impulso a una práctica nacional armónica con lo que establece el convenio, o suelen a veces, cuando hay incompatibilidad entre la legislación y la práctica, mermar, ¿no? Los objetivos que tiene una norma internacional como es un convenio de la OIT, ¿no? Entonces, si bien la legislación y la práctica son igualmente importantes, lo que primero suele mirarse es la legislación, ¿no? Para ver si la legislación está siendo una buena plataforma de impulso de la práctica nacional. Entonces, por eso yo voy a hacer referencia, cuando hablo de las brechas y los desafíos, principalmente a las brechas y desafíos que tiene la legislación actual en el Perú. Yo me imagino, tengo algunas referencias muy limitadas, ¿no? De lo que es la legislación colombiana en la materia, pero por las referencias que tengo, veo que el panorama no es tan diferente en Perú y Ecuador, perdón, en Perú y Colombia. Entonces, voy a señalar, ¿no? Estas 6 ideas, ¿no? Ya acabo de mencionar la primera y luego voy a mencionar una más específica, ¿no? Como ustedes ya han visto, por lo que escuché de Sandra en el módulo 1, ¿no? Conocen el contenido del convenio 190 y la amplitud con la que trata el problema de la violencia en el mundo del trabajo, ¿no? Y una primera brecha que se observa en Perú es que la legislación no aborda todos los posibles tipos de violencia que se pueden dar en el mundo del trabajo, ¿no? La legislación peruana enfatiza la violencia sexual, a la que denomina hostigamiento sexual. Tenemos una ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, que es una norma que ha sido reformada en el año 2019 y la mayor parte de expertos y expertas en la materia coinciden en que es una norma muy avanzada, pero esa norma se limita al tratamiento de la violencia sexual, ¿no? Y no aborda la violencia física, no aborda la violencia psicológica y no aborda tampoco la violencia económica, ¿no? O patrimonial. Existen en nuestra legislación referencias a, por ejemplo, los actos de hostilidad de un trabajador. Se señala de que, por ejemplo, si un empleador agravia al trabajador, este puede, ¿no? demandar ese acto como un acto de hostigamiento. En otras palabras, ¿no? Hay breves referencias a la violencia psicológica, pero la violencia psicológica, que es muy frecuente además en toda la realidad latinoamericana, no es abordada de la misma manera como lo es la violencia sexual, o lo que le señalaba se llama el hostigamiento sexual, que tiene todo un desarrollo normativo importante, ¿no? Entonces ahí viene la primera brecha, ¿no? Que la legislación nacional enfatiza el tema de la violencia sexual, tiene algunas referencias muy específicas y muy puntuales a la violencia psicológica, pero no trata la violencia como un problema
en el que concurren distintas manifestaciones, ¿no? Entonces, ahí hay una primera brecha que en el Perú estamos intentando trabajar desde la perspectiva de una reforma normativa que otorgue a todos los tipos de violencia un trato al menos similar, ¿no? Y no enfatice necesariamente solo o no trate solamente sobre un tipo de violencia como ocurre en la actualidad. Una tercera idea tiene que ver con los actos de violencia, ¿no? Con las personas, lugares y tiempos, ¿no? Y su relación con la violencia en el trabajo. A pesar de la última reforma de la legislación nacional en el año 2019, que yo les comentaba hace un momento que ha mejorado mucho, ¿no? La regulación en la materia y es considerada una norma de avanzada, aún con esa reforma la legislación tiene una visión más reducida de la violencia que aquella que ofrece el convenio 190. ¿No? Por ejemplo, ¿no? La legislación nacional sigue enfatizando la violencia que se produce entre un empleador y un trabajador, o entre los trabajadores, es decir, alude a la violencia o al acoso o hostigamiento que se suele llamar vertical, ¿no? Cuando hay una relación de autoridad de por medio, y también al acoso o hostigamiento que se suele llamar horizontal, ¿no? O ambiental, ¿no? Que se produce entre los propios compañeros o compañeras de trabajo, ¿no? Pero la legislación no aborda o no estaba pensada en situaciones en las que puede que sea un tercero o una persona que acude al centro laboral pero que no tiene reconocido un vínculo laboral, por ejemplo, una persona en modalidad formativa, ¿no? Una persona que tiene una prestación de servicios autónoma, por lo general regulada por el Código Civil, o un cliente, ¿no? No piensa en que estas personas pueden ser víctimas de un acto de violencia o agresores, sino, como les señalaba, en cuanto a personas, la legislación enfatiza la violencia que ocurre entre un trabajador y un empleador o entre los propios trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y, por otro lado, la legislación en la actualidad está pensando mucho en los actos de violencia, como les decía, se enfatiza la violencia sexual, que pueden ocurrir en el centro de trabajo o en el lugar de trabajo, y por lo tanto en los horarios o en las jornadas, durante las jornadas de trabajo. ¿Sí? Pero no mira más allá, es decir, no advierte que es posible también que se lleven a cabo actos de violencia en lugares que no son el centro de trabajo, que no son propiamente el lugar donde se realiza la prestación laboral, pero que se relacionan con el trabajo, ¿no? Por ejemplo, el transporte, cuando el transporte es ofrecido por el empleador, los lugares de cobro de los salarios, ¿no? Que a veces son lugares ajenos, ¿no? Al lugar específico de trabajo, pero son lugares donde el trabajador donde el empleador, perdón, tiene un control, ¿no? Controla el lugar en donde se realiza el pago, no está pensando en que, por ejemplo, a veces los trabajadores viajan, ¿no? Por motivos de trabajo y que por lo tanto, ¿no? Los lugares de alojamiento, ¿no? Que están fuera de lo que es en estricto el lugar donde se desarrolla la actividad productiva, también pueden ser escenarios de violencia, ¿no? Y también está pensando en los actos de violencia que se producen dentro de la jornada, ¿no? Y no en actos de violencia que se pueden producir fuera de esta. Por ejemplo, algunas reuniones sociales que son organizadas por el empleador, ¿no? Algunas, no sé, festividades de Año Nuevo, aniversario de la empresa, ¿no? Que pueden realizarse en lugares ajenos, pero en lugares controlados por el empleador o en lugares respecto a los cuales el empleador tiene una responsabilidad también de cuidado de la salud de sus trabajadores y trabajadoras. Entonces, ahí nosotros ubicamos otra brecha. Nuestra legislación sigue pensada en los trabajadores y el empleador, sigue pensada en la violencia que se da en el centro de trabajo o en el lugar de trabajo, y sigue pensando en la violencia que se da durante la jornada, ¿no? Y no piensa que la violencia
puede también darse respecto a personas que no tienen un vínculo laboral, pero que acuden a los lugares de trabajo, que puede darse en lugares, tiempos que están bajo el control o bajo responsabilidad del empleador, aunque no sean en estricto lugares y tiempos de trabajo, aunque no se trate del centro de trabajo y aunque no se trate propiamente de la jornada de trabajo. Entonces ahí nosotros ubicamos una brecha que esperamos pueda ser salvada, ya que se ha ratificado el convenio 190 a través de una reforma normativa, ¿no? Y esto es muy importante porque no es casual que el convenio no hable de la violencia en el trabajo, ¿no? Sino que hable de la violencia en el mundo del trabajo, ¿no? Cuando el convenio alude al mundo del trabajo, como ustedes seguramente ya lo han visto, está enfatizando el hecho de que hay personas, hay lugares y hay tiempos que no son en estricto de trabajo, pero que se relacionan con el trabajo y son lugares en los que se da o se pueden dar también actos de violencia respecto de los cuales el propio Estado y el empleador tienen una responsabilidad. Un cuarto tema que quería colocar aquí tiene que ver con la prevención y la protección, ¿no?, frente a los actos de violencia, y tiene que ver con las obligaciones del Estado. Si ustedes recuerdan bien, ¿no?, de la lectura que han hecho del convenio 190, ustedes van a ver que el convenio 190 habla de un enfoque integral, ¿no?, de que la violencia debe ser tratada, ¿no?, con un enfoque integrado, ¿no? Es decir, tienen que sumarse todas las esferas que son abordadas o afectadas con la violencia, ¿no? La violencia es un acto de discriminación, la violencia es un acto que afecta a la salud de la persona que es víctima, es un riesgo laboral no solamente para la víctima, sino para todos los que están comprometidos en el entorno de violencia. Y entonces lo que señala el convenio es que los estados están obligados a dar un enfoque integral, tanto desde la perspectiva que estoy comentando, es decir, abordar todas las dimensiones de la violencia, como también abordar todas las implicancias que pueda tener esta, ¿no? Es decir, no solamente la sanción al empleador, sino también generar mecanismos desde las políticas públicas para lograr la reparación integral de los derechos afectados por una víctima. Entonces ahí también la legislación nacional peruana tiene unas brechas importantes, ¿no? Y unas brechas importantes porque, por ejemplo, el hostigamiento sexual es enfocado, ¿no?, como un acto de discriminación en el empleo, pero no es enfocado como un riesgo laboral, como un riesgo psicosocial, ¿no?, que debe ser incluido en las evaluaciones de riesgos que se realizan, ¿no?, bajo la perspectiva de la seguridad y salud en el trabajo, y que siendo incluidas, ¿no?, dentro de los instrumentos de identificación de riesgos, también deben implementarse medidas de prevención de estos riesgos que deben ser supervisadas y que deben ser parte de todo el sistema integral de gestión de la seguridad y salud que debe tener todo empleador, al margen del tamaño o del sector de actividad en el que se ubique, ¿no? Entonces, por ahí nosotros tenemos una brecha y también tenemos otra gran brecha que suele ser además común en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Es que cuando se produce la vulneración de un derecho, el Estado no se preocupa de dar una reparación integral a la víctima, ¿no? No solo la reparación que se da en el ámbito laboral propiamente, ¿no? No sé, los derechos laborales que fueron, por ejemplo, vulnerados a través de un acto de acoso sexual, por ejemplo, ¿no?, sino también el daño moral que se produce, ¿no?, el daño colectivo que puede producir una ofensa de ese tipo, o sea, no solo el daño a la víctima, sino también el daño a la colectividad, ¿no? Entonces, ese enfoque integral, en cuanto el convenio obliga a los estados a implementar un enfoque integrado, nuestra legislación nacional tiene una brecha, ¿no?, que no mira integralmente el problema de la violencia en el mundo del trabajo y sus implicancias. Un quinto tema al que quería hacer referencia tiene que ver también con la prevención y protección de la violencia, pero desde el lado del empleador, ¿no?, que es lo que debe hacer un empleador y cómo pueden participar los trabajadores, las trabajadoras desde su organización sindical, ¿no?
como seguramente ustedes ya saben, ¿no? El convenio habla de algunas obligaciones que deberán tener los empleadores, ¿no? Por ejemplo, formular líneas de base, evaluaciones previas, ¿no? Los empleadores deberán tener una política, ¿no? que refiera a la violencia en el trabajo, o sea, deberán hacer explícito un compromiso, ¿no? Contra la violencia, ¿no? En este caso, la legislación peruana contiene algunos de estos elementos de prevención, ¿no? Nuevas obligaciones que se han establecido para los empleadores, como por ejemplo hacer una evaluación de inicio, un diagnóstico de inicio de la violencia, esto está previsto en la legislación peruana. También está previsto que el empleador tiene que llevar a cabo capacitaciones sobre el hostigamiento sexual, ¿no? Pero las obligaciones previstas en la legislación nacional todavía no llegan a incluir todas aquellas dimensiones que el convenio 190 establece con relación a los empleadores, ¿no? Cómo tienen que participar. Y en particular, la legislación peruana prevé un mecanismo de participación muy importante, que son los comités de intervención frente al hostigamiento sexual, que son comités formados tanto por representantes del trabajador como representantes del empleador, que son comités que participan en la investigación de los actos de hostigamiento sexual, ¿no? Pero como les señalaba al inicio, ¿no? Estos comités están previstos para intervenir solamente en los casos de hostigamiento sexual, no en todos los casos de violencia que se puedan producir, y además no sé si lo habrán notado en lo que acabo de decir, pero son comités que están encargados de la investigación de los actos de hostigamiento sexual y que no participan en la efectividad de las acciones de prevención, ¿no? Lo que queremos es que se prevenga, ¿no? Y no que ocurran los actos de hostigamiento, aunque luego sean muy bien investigados y muy bien reparados, ¿no? Lo óptimo es la prevención. Y entonces, nosotros esperamos salvar esa brecha, ¿no? ¿Cómo esperamos salvar esa brecha? Dándole competencias al comité para abordar todos los supuestos de hostigamiento, ¿no? Incluso el hostigamiento, la violencia psicológica, que es muy frecuente, y a la vez también atribuyéndole a este comité competencias en materia de la gestión de las acciones de prevención, ¿no? Que es un lugar estratégico para ubicar la participación sindical. Y una última idea que quería comentar tiene que ver con la violencia en el trabajo y en otros espacios de interacción social, ¿no? Cuando ustedes leen el convenio 190, hay algunas posiciones de este convenio que refieren, ¿no? Al hecho de que se quiere combatir la violencia en el mundo del trabajo, pero que también la violencia es un hecho frecuente, en particular la violencia de género, en otros espacios de interacción, ¿no? En el ámbito de las relaciones de formación profesional, en el ámbito de la escuela, en el ámbito de la casa, ¿no? De la familia, ¿no? Y entonces el convenio nos invita a hacer una reflexión entre la interacción entre esos espacios, ¿no? O sea, no podemos esperar erradicar la violencia en el mundo del trabajo si la violencia en el espacio educativo, si la violencia en el espacio familiar persisten, ¿no? Entonces, el convenio nos llama a mirar también la violencia desde todos los espacios de interacción social y nos deja el reto de, desde el mundo del trabajo, tratar de prevenir, sancionar y reparar integralmente los actos de violencia que se puedan producir en otros ámbitos, ¿no? Así como las prácticas de los incumplimientos, ¿no? Diversas prácticas laborales, ¿no? Tienen su germen en lo que las personas viven en su casa, en su hogar, o desde lo que las personas viven en su espacio educativo, ¿no? Y esas prácticas se reproducen luego en los espacios laborales, ¿no? Existe la posibilidad de que desde el trabajo también se generen prácticas de prevención, erradicación, sanción, restitución de derechos de las víctimas de la violencia, y que desde el espacio del trabajo esas prácticas de eliminación de la violencia trasciendan al ámbito familiar y al ámbito educativo y a cualquier otro ámbito en el que trabajadoras y trabajadores participen. Entonces, aquí también la legislación tiene otra brecha, ¿no?
nuestra legislación está pensando que la violencia en el mundo del trabajo es como una suerte de violencia que puede ser atacada, puede ser combatida por sí misma, ¿no? Y puede ser eliminada sin mirar los otros espacios en donde también se generan prácticas de violencia, en particular de violencia de género, ¿no? La idea es salvar esta brecha a través de una visión integral de la violencia. Entonces, ¿qué requerimos aquí, no? ¿Qué estamos pensando hacer para salvar en particular esta brecha o para abrir un catálogo de acciones sindicales con relación a esta brecha? Bueno, mirar las otras políticas, ¿no? En el Perú existen políticas contra la violencia de género, ¿no? Que a veces le dan muy poca atención al ámbito laboral o que enfatizan o se refuerzan en materia, por ejemplo, de la violencia en el ámbito doméstico, en el ámbito familiar, ¿no? Y lo que queremos es mirar esas políticas y dar un trato integrado a la violencia en todas las políticas nacionales que tienen que ver con este problema. Entonces, yo quería quedarme aquí, ¿no? Planteándoles estas 6 ideas, ¿no? Estos 6 desafíos, ¿no? Con relación a la violencia en el mundo del trabajo, con relación a esas brechas que mantiene la legislación y que pretenden ser superadas también desde la acción sindical, ¿no? Hay algo muy interesante que seguro también se va a dar en Colombia, que se da en el Perú, y es que las centrales sindicales participaron en la ratificación, en promover la ratificación del convenio, fueron las que estuvieron detrás de que el Congreso mueva las piernas, de que luego el Ejecutivo también lo haga, pero hay mucha conciencia de que el tema no queda ahí, ¿no? Que ahora viene lo más difícil, ¿no? Y que es que ese instrumento ratificado pase del texto de un papel, ¿no? Escrito con letra bonita, al texto de la realidad, sobre todo en una realidad donde está tan naturalizada y tan difundida la violencia en el mundo del trabajo, ¿no? Y nosotros hemos heredado las prácticas de organización de las relaciones laborales coloniales, ¿no? Que se basaban en la violencia de las personas, y más aún la violencia de género, derivada, ¿no? De esta lógica patriarcal, ¿no? Que en todos los días lamentablemente experimentamos y somos a veces testigos impotentes, ¿no? Cuando vemos los actos de violencia, los feminicidios y todo esto que sigue siendo frecuente en nuestras comunidades. Entonces, con eso dejo ahí mi presentación y estoy a disposición. Muchísimas gracias, profesor Edgardo. Yo creo que la forma de caracterizar esas brechas, que como lo dice el profe, no solamente son normativas, sino en la práctica, porque así es como analizamos el cumplimiento de los convenios de la OIT. Esos 6 elementos nos dan un montón de cosas para conversar, pero es una forma, si se quiere decir, resumida, de caracterizar cuáles son esas brechas que existe entre la normatividad peruana y el convenio 190, que no es nada distinto, la verdad. Para el caso colombiano, casi todas son exactamente las mismas, solo con algunas diferencias que vamos a ver aquí adelante. Pero antes de que nuestro profe se nos vaya, que entiendo se tiene que retirar de la sesión dentro de un corto tiempo, hay 2 preguntas en el chat que te hacen. Una es, ¿cómo hacer para tener evidencias válidas para denunciar una presunción de acoso o violencia en el entorno laboral? Que esto es bien complejo, lo sabemos. Y lo segundo, la estudiante Amparo nos dice que le parece que el convenio 190 tiene un vacío al no hablar del tiempo determinado para poderse instaurar la denuncia después de presentado el hecho. ¿Cómo vemos estos 2 elementos que nos ponen los estudiantes, profe Edgardo? Muy bien, entonces yo voy a darles mis impresiones sobre las preguntas. Agradezco primero las preguntas, ¿no? Y me parecen ambas muy interesantes. Miren, hace poco, ¿no? La semana pasada estaba participando en un curso para los inspectores del trabajo de Perú, ¿no? No estaba viendo el tema no me tocaba ver el tema de violencia en el mundo del trabajo. Bueno, el curso estaba circunscrito al hostigamiento sexual, ¿no? Porque eso es lo que les comentaba hace un momento, la ley trata, ¿no?
pero el principal problema que manifestaban los inspectores del trabajo era cómo recopilar pruebas en casos que ellos llaman complejos y ponían como uno de esos ejemplos justamente el hostigamiento sexual, ¿no? Y entonces, la recopilación pero ustedes saben que la inspección del trabajo no puede basarse en presunciones, ¿no? La inspección del trabajo tiene que acreditar una vulneración de derechos para poder hacer una acusación al empleador, ¿no? Entonces, las presunciones para la inspección del trabajo están fuera de lugar, ¿no? Ellos no pueden valerse de presunción. Entonces, ¿cómo acumular esa prueba, ¿no? Entonces, yo les daba 3 ideas, ¿no? Sin pretender solucionar un problema que es tan complejo, ¿no? La primera idea, o bueno, digamos, una de las ideas que le daba, no sé ya si voy a acordarme de las 3 que manifesté en ese momento, pero una de las ideas que les daba, o una de las cuestiones sobre la que llamaba la atención, era que el tema de la prueba en casos de discriminación, ¿no? Suele ser un tema muy complejo, ¿no? Porque quien discrimina o quien comete una ofensa tal como la violencia no la hace explícita, ¿no? Se encarga siempre de mantenerla guardada, ¿no? Incluso hasta formula amenazas para que este acto de violencia quede oculto, ¿no? Y dé los resultados que el agresor quiere que den, ¿no? Que es que la persona ceda a la situación de violencia, ¿no? Entonces, la primera cosa es que no es un tema fácil y es un tema en el que la prueba se ajusta a cada situación en concreto, ¿no? Por ejemplo, los actos de violencia sexual pueden ser relativamente más fáciles de acreditar que los actos de violencia psicológica, ¿no? ¿Por qué? Porque los actos de violencia psicológica pueden estar más naturalizados que los actos de violencia sexual en una comunidad determinada, ¿no? Ahora, gracias a la labor de las compañeras en todos los ámbitos, ya se habla de feminicidio, se habla de violencia doméstica, entonces ya hay un poco más de reflectores con relación a la violencia sexual, pero aún los actos de violencia psicológica permanecen como naturalizados, ¿no? Ah, me gritó en el trabajo. Ah, mira, eso es normal, todos los empleadores gritan, ¿no? La naturalización de ese acto que en realidad es una ofensa grave contra la dignidad de la persona. Entonces, la primera idea que les decía, miren, no están ante un tema fácil, ¿no? Pero tampoco es un tema en el que podemos dar recetas, ¿no? Porque el acopio de prueba depende de las características de la agresión que se produce como consecuencia del acto de violencia. Es una primera cuestión muy general que ayuda poco, pero que es siempre importante tener en cuenta porque los inspectores, en este caso, estaban como que queriendo esperar una receta. Mire, haga esto otro, no. ¿No? Depende de las características de cada acto. Es diferente, ¿no? Un acto de violencia que proviene de alguien que tiene autoridad sobre nosotros a un acto de violencia que proviene de un compañero de trabajo. Es diferente un acto de violencia que se produce respecto a una persona que tiene relativa autonomía económica, ¿no? Y que puede formular más fácilmente una denuncia, que puede sentirse mejor posicionada con relación al acto de violencia, que el acto de violencia de una persona, hombre o mujer, que, por ejemplo, asume las responsabilidades familiares y que es extremadamente vulnerable al acto de violencia porque depende de ese trabajo y porque no puede darse el lujo de perderlo, ¿no? Entonces, cada situación es diferente y cada situación nos obliga a un examen particular de la prueba. La segunda idea, ¿no? Que es muy difundida, ¿no? Y es que cuando se quiere acreditar un acto de violencia se suele subestimar la declaración de la víctima y sobreestimar la declaración del empleador. En los casos que nosotros revisamos, ¿no? Hemos encontrado eso, ¿no? Hemos encontrado que las personas que investigan los actos de violencia dicen, la declaración de la víctima es una declaración que no sirve mucho porque el empleador va a decir lo contrario y va a ser declaración contra declaración, ¿no? Es como si fuese 1 menos 1 es 0, ¿no? No vamos a lograr nada, ¿no? Entonces, yo comentaba que esa visión es una visión poco justa, ¿no? De lo que ocurre en un acto de violencia, ¿no? Creo que es posible darle una
un valor especial a la declaración de la víctima, que además tiene que formularse sin proceder a este tema de la revictimización, ¿no? Sino tiene que ser una sola toma de declaración muy bien efectuada, ¿no? Por personas que, de ahí la importancia de sindicalmente prepararnos, de personas que puedan llegar a la esencia del problema, ¿no? Entonces, empezar a postular, ¿no? De que la declaración de la víctima a veces es el único medio a través del cual se accede al acto de violencia y que tiene que tener un valor especial. O sea, una vez declarado el acto de violencia por parte de la víctima, debemos de mandarle la carga, ¿no? De probar que no se trataba de un acto de vulneración, de un acto de violencia al empleador, ¿no? Esto no es presumir, ¿no? Es simplemente decirle, mira, acá tengo un fuerte elemento del acto de violencia que es la declaración de la víctima. Demuéstrame tú que no hubo un acto de violencia, ¿no? Esto es mejor cuando viene establecido en la normativa, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Perú, la ley procesal del trabajo establece que en el caso de los actos de discriminación, el trabajador o la trabajadora afectada debe de aportar indicios, solamente indicios, ¿no? O sea, debe aportar, digamos, algunos elementos que indiquen que el acto pudo existir, ¿no? Y el juez inmediatamente tiene que pasarle al empleador la carga de probar que no hubo discriminación, ¿no? Esto es una ayuda probatoria, ¿no? No es una presunción, ¿no? Es una distinta distribución de la carga de la prueba que ayuda mucho en casos como el de la violencia, que también son un caso de discriminación, ¿no? Y en tercer lugar, ¿no? Yo creo que es muy importante difundir entre las afiliadas y los afiliados, ¿no? Entre nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Toda la variedad de recursos a través de los cuales se puede documentar un acto de violencia, ¿no? Los actos de violencia pueden estar, por ejemplo, esto es algo que el convenio, sobre lo que el convenio habla y que me olvidaba de mencionar, pueden ahora venir en esto, ¿no? En los aplicativos de mensajes, ¿no? Y es muy importante que los trabajadores y trabajadoras sean conscientes de que registrar, ¿no? Esas comunicaciones puede ser importante porque pueden ser elementos que contribuyen a afianzar la declaración de la víctima, que como les digo está muy desvalorizada y hay que revalorizarla, ¿no? Ninguna persona, ¿no? Gratuitamente se somete a lo que también ocurre en nuestro medio, ¿no? Que es algo así como la desacreditación del denunciante, ¿no? Cuando alguien denuncia la violación de un derecho laboral, no se dice, oye, él es una posible víctima, vamos a contribuir con él, ¿no? Sino a veces se dice, él es un trabajador o trabajadora problemático o problemática, ¿no? Y hay una cierta actitud a veces de resistencia a la denuncia, ¿no? Entonces, eso debe servirnos para darle valor, mucho valor a la declaración de una persona que denuncia, analizar la razonabilidad de esa denuncia según las circunstancias concretas del caso. Entonces, ese era un primer elemento que quería destacar con relación a la pregunta. Y por favor, se me acaba de ir la segunda pregunta sobre qué tenía que ver. La segunda, y profe, ya tiene 4 más, pero son las últimas 4, yo creo que son respuestas puntuales, no creo que puedan ser tan extensas. La última que te había hecho es que la estudiante nos decía que si no nos parecía que es un error que el convenio no tenga un tiempo de caducidad, un tiempo en el que se deba presentar la denuncia después del hecho. Y aprovecho para decirte las otras. La segunda pregunta es si hay alguna diferencia en el procedimiento público-privado para los casos de acoso. Si este convenio aplica para casos como el trabajo social, comunitario, popular o sindical. Si en el caso de las pequeñas y medianas empresas, la capacitación en estos casos de prevención de violencias es obligatorio. Y si otra persona está observando un caso de violencia o acoso, ¿lo puede denunciar? Si puedes, por favor, dar una repasadita nuevamente a la pregunta. Sí. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, la primera es con relación a la caducidad, si está
mal que el convenio no lo tenga. Lo segundo es si hay una diferencia entre el procedimiento público en el sector público-privado para los casos de violencia o acoso. El tercero es si este convenio aplica en casos de trabajo comunitario, social, sindical. La otra es si aplica esta capacitación en prevención para las pequeñas y medianas empresas. Y la última, ¿qué hacer si yo no soy el que esté viviendo la violencia o el acoso, pero observo que otro ejerce violencia de acoso sobre otra persona y quiero denunciar? Muy bien. A ver, si me olvido de alguna, me haces acordar, por favor, Sandra. Tranquilo. Primero sobre el tema de la posibilidad que caduque, ¿no? La investigación o sanción de un acto de acoso, ¿no? Efectivamente es un tema que no está tratado en el convenio, pero es un tema que no está tratado en el convenio porque en este caso se deja a cada estado que fije algunos plazos razonables de caducidad, ¿no? ¿Por qué, no? Porque ustedes recuerden que los convenios son un resultado del consenso, ¿no? Entre trabajadores, empleadores y gobiernos, y este consenso no es muy fácil de lograr, ¿no? Entonces, sobre los aspectos respecto a los cuales se consigue consenso, sobre esos trata el convenio, ¿no? Entonces, es muy probable que el tema por ejemplo, el hecho de que la denuncia de actos de violencia no caduque, o que caduque respecto de 5 o 10 años, haya sido un tema tan problemático que quedó fuera, ¿no? Del convenio, y que el convenio solo contiene aquellos aspectos en los que se llevó a cabo, en los que hubo consenso entre esas partes. Además, súmenle a eso el hecho de que estamos hablando de trabajadores, empleadores y gobiernos de estados que tienen un distinto nivel, ¿no? de entendimiento del derecho, un distinto nivel de desarrollo socioeconómico y sus propias instituciones jurídicas y laborales, ¿no? Entonces, yo creo que este es un aspecto que se ha preferido dejar a la legislación nacional a falta de consenso. Yo solamente haría, para terminar este punto, un llamado de atención a partir de una experiencia peruana, ¿no? En la experiencia peruana, justo ahora los sindicatos están denunciando el hecho de que la inspección está aplicando un plazo de 4 años, ¿no? De caducidad de las denuncias laborales. O sea, si por ejemplo se produjo un problema laboral en el año 2016, yo aún tengo vínculo laboral y lo llevo a la inspección me dice no, porque ya pasaron los 4 años, ¿no? Eso es totalmente inapropiado y equivale a la desprotección y a la inacción de la inspección, ¿no? Porque los trabajadores no denuncian, a veces porque no tienen el cabal conocimiento de sus derechos o porque temen perder el empleo por una denuncia o ser hostilizados por una denuncia que realizan, ¿no? Entonces, no debería existir ningún plazo de caducidad, por lo menos en tanto la relación laboral dure, ¿no? Entonces, solamente te marcaba esta alerta porque es probable Escucha, 5 excluidas, 50 averiadas. colombiana puedan darse cuestiones similares, ¿no? Hay diferencias, sí, entre lo privado y lo público, y esas diferencias se dan en cuestiones muy concretas. Por ejemplo, en el caso del sector privado, el despido el despido se rige por un procedimiento muy simple, ¿no? Que incluye una imputación del empleador, un plazo para defensa, pero es el propio empleador el que revisa la defensa, ¿no? Y es el propio empleador el que toma una decisión, ¿no? Es una suerte de procedimiento con derecho de defensa, pero finalmente la decisión está en el empleador privado, ¿no? En cambio, en el sector público hay un procedimiento más complejo, ¿no? Hay unas comisiones de procesos disciplinarios que intentan garantizar la imparcialidad de la decisión de si un trabajador cometió o no una falta grave, por ejemplo, ¿no? Entonces, dado que los procedimientos de investigación de las faltas graves son diferentes, entonces la ley tiene un trato diferente en el sector privado y en el sector público con relación a, por ejemplo, la investigación y sanción de un trabajador por haber cometido un acto de hostigamiento sexual, que es el tema que regula en la actualidad la legislación. Entonces, por lo demás, las obligaciones, la mayor parte de las obligaciones son las mismas. Y esto es otro llamado de atención, ¿no? O sea, es conveniente, es posible diferenciar legislativamente donde realmente existen diferencias, ¿no? Donde estas diferencias no existen, ¿no? Donde si el empleador es privado o público no es relevante, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido establecer diferencias. Por ejemplo, ¿qué razón habría
para que hayan capacitaciones obligatorias en el sector privado, pero no en el sector público, ¿no? No hay ninguna razón, ¿no? Ambos tipos de trabajadores requieren de información, ¿no? Entonces, a eso hay que también estar muy alerta, ¿no? Luego, si las normas son aplicables a otros espacios vinculados con el trabajo o no vinculados con el trabajo, nosotros tenemos una ley de hostigamiento sexual que regula el hostigamiento sexual en el ámbito laboral y en los centros educativos, ¿no? Y cuando habla del ámbito laboral, se habla del ámbito laboral privado público y también incluso en las instituciones militares, ¿no? Que a veces suelen quedar fuera del asunto, ¿no? Pero donde también, y a veces con mayor frecuencia, se dan los actos de violencia, ¿no? Entonces, nuestra ley es aplicable a esos espacios, pero por ejemplo, no aplica al hostigamiento sexual que se puede dar en un sindicato entre afiliados, ¿no? O sea, si por ejemplo un sindicato tiene trabajadores y un sindicato es empleador, lógicamente le es aplicable la ley, ¿no? Porque él está en la posición de empleador, ¿no? Pero por ejemplo, si se da un acto de violencia de un secretario de una secretaría sindical con relación a una trabajadora afiliada, ese acto no se rige, ¿no? Por la ley, porque no hay ahí una relación vinculada al trabajo, ¿no? No estamos ahí hablando del mundo del trabajo, no estamos hablando de el mundo de la asociación sindical, ¿no? Por eso es muy importante que sindicalmente se establezcan en los estatutos también qué va a pasar si se encuentra un acto, si se produce un acto de violencia, ¿no? Los sindicatos tienen autonomía para definir sus estatutos y pueden establecer procedimientos, sanciones. Es muy importante que en el estatuto de un sindicato alguna secretaría tenga expresamente atribuida la función de investigar, por ejemplo, ¿no? Y que incluso se prevé el supuesto en el que el hostigador o el agente de la violencia pueda ser una máxima autoridad del sindicato, ¿no? ¿Cómo vamos a garantizar la imparcialidad de la investigación? En ese campo rige íntegramente la autonomía que tienen los trabajadores y trabajadoras para definir, ¿no? Los estatutos de la organización, las reglas que van a ser aplicables, ¿no? Luego, la, los actos de hostigamiento sexual y los actos de violencia, ¿no? En general, la violencia física, por ejemplo, la violencia sexual, son actos que se consideran en la mayor parte de las legislaciones que no solo agravian a la víctima, sino que agravian a la comunidad en general, ¿no? Por eso en muchas legislaciones, esto sí no lo he revisado en Colombia, pero en el Perú, por ejemplo, la discriminación y el acoso sexual además son delitos, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo es el agravio a la persona, es el agravio a la comunidad, los valores básicos de la comunidad, ¿no? Respetar la libertad de las personas, no someterlas a violencia, ¿no? Entonces, eso significa, ¿por qué menciono esto, no? Porque cuando se trata de estos derechos que trascienden a la persona y se convierten, cuando son vulnerados, en afectaciones a la comunidad, estamos hablando de que la denuncia es una acción pública. O sea, no solo tiene posibilidad de denunciar el afectado o la afectada, sino puede denunciar cualquier persona que es testigo, ¿no? Sea porque es un compañero o compañera de trabajo, o incluso una persona que va o eventual o ocasionalmente al lugar de trabajo y encuentra, ¿no? Se enfrenta a una situación de acoso sexual, ¿no? Entonces, no ocurre como en otros derechos donde solamente el afectado, ¿no? O algún representante del afectado puede formular la denuncia, sino se trata de este tipo de actos que afectan a la comunidad en general, ese hecho determina de que el acto pueda ser denunciado por cualquier persona que es testigo de un acto de hostigamiento sexual. Claro, ahí el problema va a ser de que esa tercera persona, al momento de formular su denuncia, va a tener que también adjuntar prueba, ¿no? Y cuando se trata de un tercero, quizá los problemas de lo que ya hemos hablado, que suele tener el recojo de prueba, sean más complejos, ¿no? Pero a la pregunta concreta, ¿puede denunciar un tercero? Sí, es más, ¿no? Tratándose de un tercero sindicalmente comprometido, no solo puede, sino que lo debería hacer, ¿no? Y luego el tema de la MIPE, ¿no? En nuestros países de Latinoamérica, ¿no? La MIPE suele tener a veces un tratamiento especial,
¿no? Y esto es lo que ocurre con con el tipo de obligaciones que tienen que ver con capacitación, ¿no? En la ley nacional, las capacitaciones que son obligatorias para cualquier empleador, no es que no sean obligatorias para la MIPE, no es que se dice que en el caso de la MIPE, quien tiene que impartir esas capacitaciones es el Estado, el Ministerio de Trabajo, la Dirección Regional de la localidad, son ellos los sujetos que tienen que impartir esas capacitaciones, ¿no? Y esto bajo la idea de que, no sé, la MIPE tiene pocos recursos, ¿no? Es una unidad productiva que no tiene productividad, que genera muy poca renta, entonces encima va a tener que contratar capacitadores, ¿no? En otras legislaciones que he revisado, se permite que también instituciones privadas puedan brindar estas capacitaciones, ¿no? Pero en muchos casos, como en el caso de Perú, no se impone esta carga al empleador, ¿no? Sino que se le impone esta carga al Estado. En el caso de la MIPE será el Estado quien brinde estas capacidades. Ahora, en el caso del Perú tenemos una lamentable trampita, ¿no? Y es que cuando hablamos de MIPE, ¿no? Hablamos de micro, pequeña empresa, y por lo general hablamos de unidades productivas muy pequeñas, ¿no? Que son en muchos casos unidades de autosubsistencia, ¿no? O unidades que, esto que les diría, que generan muy poco valor productivo, ¿no? De baja productividad, ¿no? En el caso de la ley peruana hay una trampita porque el concepto de MIPE es amplísimo, ¿no? No tiene que ver con el número de trabajadores, sino con el volumen de ventas, ¿no? Y eso no está mal, ¿no? Lo malo es que el volumen de ventas permitido para ser MIPE es muy amplio, ¿no? Entonces existen empresas que sí podrían invertir dinero en capacitar, que se benefician, ¿no? Esta suerte de regla especial que le atribuye o le traslada la carga de capacitar del empleador al Estado, ¿no? Y que se benefician de alguna manera porque el Estado a veces no cumple con su obligación de generar capacitaciones, ¿no? Entonces la empresa dice, sí, yo quiero, pero el Estado no la ofrece. Y acá dice que yo no soy el responsable, sino que es el responsable el Estado, ¿no? Entonces tenemos ese gran problema que tiene que ver con una visión muy propia de, entiendo también de Colombia, de que no hay que generar costos, ¿no? A las MIPES, de que hay que sacrificar los derechos para que las MIPES sobrevivan, ¿no? Una visión, digamos, que no está fundamentada en evidencia empírica de que lo que necesitan las MIPES sea rebajar los derechos de sus trabajadores, ¿no? Las MIPES necesitan otra cosa, ¿no? Y no rebajas de derechos. Entonces, con eso espero haber aportado algunas ideas a las preguntas de las compañeras y los compañeros. Muy, muy completo, profe Edgardo, no se le quedó ninguna pregunta por fuera, respondimos todas las preguntas del chat. Muchísimas gracias creo que las preguntas fueron maravillosas porque nos dieron además la posibilidad de que el profe ampliara otros temas que nos estaban quedando quizás por fuera. Gracias a todos y todas por sus preguntas también en el chat. En este momento vamos a entrar entonces a la segunda parte de esta clase, que es hacer exactamente lo mismo que hicimos con el profe Edgardo, tratar de ver las brechas tanto en la legislación como en la práctica para el caso de Colombia, porque la idea es que ustedes tengan las dos visiones de los dos países y también puedan ver en el caso de Colombia esas conexiones con Perú y puedan ver cómo finalmente el estar en esta bella región, de coincidir en una región, hace que también nuestras legislaciones, nuestras perspectivas y la aplicación o no a la legislación en la práctica de estos convenios y del convenio 190 de la OIT, pues es muy parecido, ¿cierto? Cuando miremos ahorita las brechas para el caso de Colombia van a ver que es muy parecido. Vamos a usar la misma metodología. Yo voy a ser la docente que estará en la parte de Colombia. También tengo una presentación preparada para ustedes. Y vamos a usar la metodología del chat para que, Sandra dijo esto, entonces voy a empezar a hacer mi pregunta en el chat y al final vamos a recoger todas las preguntas y vamos a darle respuesta. Sí, esa es la idea que vamos o la metodología más bien que vamos a usar. ¿Están viendo mi presentación en este momento? Sí, señora. Señora. Muy bien. Muy bien, entonces siéntanse. Sí, Sandrita, sí. Perfecto, siéntanse en la libertad entonces de ir listos en ese chat escribiendo las ideas que tengan o las preguntas que tengan o incluso alguna postura que tengan con relación a esto.
Para el caso de Colombia, hicimos el análisis entre el convenio 190 y 3 normas, si se quiere decir, que son muy importantes que ustedes las tengan en cuenta, que aplican para el caso colombiano. Una es nuestra famosa Ley 1010 del 2006, famosa porque todos hablamos de la Ley de Acoso Laboral, que está vigente desde el 2006, que es de donde vienen todas estas obligaciones de los comités de convivencia, pero también tenemos una ley muy importante que yo siento que a veces olvidamos, y es la Ley 1258 del 2008, y por supuesto existe, como lo decía el profe Edgardo, en Colombia está penalizado también, al igual que en otros países de América Latina, el acoso sexual en el artículo 210A del Código Penal. Entonces, si ustedes miran, esos son como las tres grandes legislaciones que tenemos, y por eso quise traérselas en esta primera diapositiva, para que ustedes puedan ver, llevarse la idea de estas 3 normas y pensar qué tan lejos o qué tan cerca están de parecerse al convenio 190. Sandrita, perdóname, no está avanzando la diapositiva, no, se quedó en la página. Sigo en la primera. Ah, genial. Okay. Sigo en la primera. Sino que en esta primera es donde me aparece la referencia de la Ley 1010 de 2006, Ley 1258 y el Código Penal, para que lo tengan muy presente, que ese es el marco de análisis de brecha que hacemos en Colombia. ¿Listo? Perfecto. A mí me dieron 10 puntos, pero es porque yo hice un poco de énfasis específicamente en algunas cosas que me parecen muy graves que trae la Ley 1010 de 2006 sobre todo. Sí, la 1257 del 2008, así es. Bueno, ¿cuál es la primera? Que en la Ley 1010 de acoso laboral del 2006, nuestra famosa ley de acoso, establece, y ustedes han visto la definición, que la conducta tiene que ser persistente. En el convenio 190 no necesariamente tiene que ser una conducta persistente, sino que debe ser una conducta que haya causado un daño, puede ser una conducta, ¿sí? Pero siempre cuando uno lee la ley 1010 le queda la sensación de que es posible catalogarse acoso, violencia o acoso laboral en el mundo del trabajo, en el lugar de trabajo para el caso de la ley 1010, si la conducta es persistente. Lo segundo que a mí me parece importante de analizar cuando uno mira las brechas en el caso colombiano es que el convenio nos dice que los hechos sean susceptibles de causar daño. Y en Colombia se enfatiza mucho que ese hecho tiene que ser demostrable. Y pasa exactamente lo mismo que nos explicaba el profe Edgardo hace unos minutos, y se vuelve una prueba de brujas, unas multipruebas que hay que demostrar. Siempre se pone en duda la versión de la persona que está viviendo o que ha vivido el hecho de violencia. Y cuando uno lee el convenio 190, uno no siente y uno no logra desentrañar del convenio que estemos sometidos a todo este montón de pruebas, como nos pasa hoy en Colombia con la ley 1010, sino que el hecho sea susceptible de causar un daño. Y creo que eso basta en principio para iniciar la investigación por violencia o acoso. El tercer elemento que podemos llamarlo de brecha, y que está igual con la misma brecha para el caso de la legislación del Perú y pasa en Colombia, es el ámbito de aplicación del convenio 190, ¿cierto? Mientras la ley 1010 de acoso, que es la que nos dice cuál es el ámbito, nos dice que el ámbito es esa relación laboral de dependencia subordinada con contrato de trabajo, o en el caso de los empleados públicos con el vínculo legal o reglamentario, pero en el convenio 190 se incluyen todos los trabajadores. Entonces ustedes me van a decir, Sandra, entonces las tinteras del Parque Berrío en Medellín están en el espacio público, son trabajadoras informales, ¿pueden apelar al cumplimiento del convenio 190 de la OIT? Yo les voy a decir que sí. ¿Por qué? Porque en el trabajo informal, el espacio de trabajo es ese espacio en el que ellas usan y disfrutan el espacio público para vender tinto y es su lugar de trabajo. Y de hecho, en Colombia tenemos varias experiencias, muchas de ellas movilizadas por el Centro de Solidaridad, en donde nosotros exigimos el cumplimiento, aunque no está ratificado, del convenio 190 de la OIT, en el caso de la violencia y el acoso en el espacio público para las trabajadoras informales, en ese caso de Medellín, las vendedoras de tinto, y lo incluimos en los pliegos de peticiones.
¿sí? Ah, que es que no está ratificado, que es que entonces, pero si lo incluimos en un pliego de peticiones y hace parte de las discusiones de las trabajadoras informales, en ese caso, con el municipio de Medellín, ¿es posible? Es posible, ¿sí? Para que ustedes vean que el hecho de que el convenio 190 haya ido mucho más allá de lo que trajo esta ley, o de lo que tenía esta ley, o tiene, perdón, esta ley 1010, sobre acoso laboral, nos da herramientas incluso desde el movimiento sindical y desde la posibilidad que tenemos de la acción colectiva para poder ir hablando y poder ir incluyendo todo lo que tiene que ver con violencia y acoso desde el convenio 190 en nuestros pliegos de peticiones. Desempleados, sí. Personas en busca de empleo, también. Aprendices, para el caso de Colombia, los aprendices del SENA, pero también lo que llamamos practicantes y cualquier otra figura. A mí eso me parece interesante porque de los análisis que hemos hecho en Colombia del convenio 190, por supuesto, la ley 1010 solamente es para el contrato, para ese vínculo subordinado y demás, pero como está redactado el convenio 190, nosotros hemos hecho el análisis de que ese convenio 190 puede aplicar a otras figuras que no necesariamente tienen contrato de trabajo, contratos de prestación de servicios. Sabemos que como fenómeno de intermediación laboral en Colombia tenemos múltiples figuras con las que se intermedia la mano de obra, como las cooperativas de trabajo asociado, como las empresas de servicios temporales, que esas sí tienen contrato de trabajo, SAS que intermedian, entre otras, fundaciones, corporaciones que intermedian mano de obra. El cuarto elemento de brecha tiene que ver con el lugar, que hace parte también de los análisis que ya hicimos para el caso de Perú, y es que no es solamente el ámbito empresarial, las cuatro paredes que hegemónicamente hemos pensado, hemos vivido y hemos dicho este es el lugar de trabajo, y por eso el convenio, como lo dijo el profe también, hace énfasis en el mundo del trabajo y no solamente en el lugar de trabajo. Y por eso entendemos que incluye los lugares públicos también de trabajo, como los que les decía ahora, pero también otros espacios en los que se dan las actividades de trabajo, en una fiesta, en un evento, en un taller de formación, en alojamientos, en transportes, cuando nos transportamos para actividades laborales, educativas o de recreación, pero también entiéndase lugar como el uso de todas las redes sociales y redes de mensajería es instantánea que todo el tiempo usamos, como el WhatsApp y otras que existen. Creo que eso es importante. La ley 1010 sobre acoso laboral establece y siempre está sobre el supuesto de que el lugar de trabajo es donde está el trabajador prestando el servicio y deja por fuera un montón de espacios que son susceptibles de violencia y acoso, pero adicional a eso, recuerden que la ley 1010 también todo el tiempo está diciendo que es la violencia entre el empleador, trabajador, puede ser horizontal entre trabajadores, pero deja, por ejemplo, otras personas que podrían ejercer violencia sobre el trabajador o la trabajadora, como proveedores, terceros que se acercan al servicio, entre otros. Y aquí vienen como los específicos del por qué yo creo, ahora viendo la presentación del profe Edgardo, porque a él le daban 6 y a mí me daban 10, y es que hicimos un análisis un poco más a fondo desde el centro a la ley 1010 sobre acoso laboral, y ustedes han visto que esa ley tiene 8 atenuantes. ¿Atenuantes qué significan? Que se atenúa la conducta de violencia y acoso si eres un buen trabajador, si, bueno, hay 8 modalidades, indistintamente de las que sean, son posibles causas por las cuales la persona que ejerce la violencia puede ser eximida o tratada de mejor forma si está o si encuadra en cualquiera de estas 8 atenuantes. Eso es grave y lo quise poner en el punto quinto específico de brecha, sobre todo porque no solamente va en contra del convenio 190 de la OIT, sino que va en contra de la CEDAW. ¿Eso qué significa? Y la CEDAW aplica para nuestro caso, digamos, es marco normativo, el convenio contra la eliminación de todas las violencias contra las mujeres hace parte de nuestro marco, no solamente de interpretación, sino de aplicación directa. Y la CEDAW ha dicho no, y aparte de eso,
no se pueden conciliar tampoco estas conductas de violencia de acoso. Y ustedes me van a decir, pero ¿por qué tan radicales? ¿Cómo que no se puede conciliar? No. Ante una situación de violencia de acoso, la investigación debe continuar y establecerse si hubo o no hubo violencia, acoso, pero cuando se permite la conciliación en la ley 1010, que la establece como una forma de resolución de conflictos, además porque el comité de convivencia, que es la herramienta que dinamiza esa ley de acoso, de violencia de acoso laboral, es un espacio de resolución de conflictos, está pensado como un espacio de resolución de conflictos a través de las distintas formas de mediación y de conciliación. Pero la CEDAW ha sido clara en decir que en los casos de violencia de acoso se tiene que investigar y encontrar qué pasó, digamos, la responsabilidad, si pasó o no pasó, pero no conciliar este tipo de conductas y menos tener ese tipo de atenuantes. Nosotros hemos dicho, varios centros de pensamiento que nos dedicamos a esto, que por esa razón y por otras que vamos a ver más adelante, esta ley 1010, básicamente con el convenio 190 no tiene ninguna cercanía, está muy lejos y es una ley que tendría que ser derogada ante la entrada en vigencia del convenio 190. La sexta brecha. La ley 1010 no tiene enfoque de género interseccional ni incluye otras diversidades sexogenéricas y ustedes me van a decir que el convenio 190 puede que no sea tan claro sobre otras diversidades sexogenéricas y sí lo es. ¿Sí? Puede que no lo diga así como yo lo acabo de retratar, pero cuando ustedes miran la ley 1010 de acoso laboral en Colombia, el lenguaje que usa, la redacción que tiene, uno con solo leer la ley 1010, uno dice, esto no tiene enfoque de género, no reconoce el enfoque interseccional, que es algo que sí hace, por ejemplo, la 1257 del 2008, que es una ley que logra. Hay gente que dice que esta ley 1257 solamente se refiere a la violencia contra las mujeres, pero ha tenido una aplicación extensiva a otras diversidades sexogenéricas. Y esto es importante, y lo de la interseccionalidad es importante, acuérdense, y eso lo vamos a ver en la próxima clase, en una de las profes que da la profe Dora Barranco de Clatzo, que van a tener en el módulo 3, en donde es importante entender que el género, la raza, la clase, la edad son distintos mecanismos o son distintos factores de opresión que cuando entran en intersección hacen mucho más fuerte y más opresiva la violencia y el acoso que podamos vivir en el mundo del trabajo. Entonces, esto es importante que una ley, y en Colombia estamos a puertas de una reforma laboral. Estamos a puertas de ratificar el convenio 190 y una vez ratificado tendría que esta ley 1010 sobre acoso laboral ponerse en cintura porque no es la ley que realmente traduce o materializa lo que establece el convenio 190. La séptima tiene que ver con que la ley 1010 es descriptiva, declarativa, no tiene medidas preventivas. Y esto se parece mucho a lo que nos decían para Perú. No tiene medidas preventivas ni de reparación ni claridad sobre la obligación de no revictimizar. Eso no lo tiene el convenio, la ley 1010 sobre acoso laboral, ni tampoco, bueno, y esto se parece a una de las preguntas que ustedes tenían en el chat para la presentación pasada y hablaban con relación a la caducidad. Esta ley 1010 en principio, cuando ustedes miran la ley 1010, tiene una caducidad de 6 meses para presentar, pues la oportunidad para iniciar la investigación por violencia o acoso caduca a los 6 meses después de haber pasado el hecho, pero esto cambió el año pasado. Hay una nueva ley en mayo del año pasado y ya la establece de 3 años como para el montón de prestaciones sociales y derechos laborales en materia laboral en Colombia. Ustedes me van a preguntar ahí, ¿debería ser de 3 años? ¿Debería ser de 4? ¿Debería ser de 5? Yo creo que no debería tener caducidad. Sin embargo, entiendo que para el derecho es muy importante ponerle un tiempo, pero entonces debería tener un tiempo lo suficientemente amplio o otros criterios. ¿Y por qué no lo trae el convenio?
que era una de las preguntas que teníamos en la charla pasada, en la que tuvimos hace unos minutos para Perú. Pues simple y sencillamente porque el convenio además es un marco general, o sea, a pesar de que este convenio es robusto y tiene cuáles son los lugares y cuáles son las personas que pueden ejercer violencia y cuál es el ámbito y el enfoque, y tiene un montón de cosas que uno diría, qué convenio tan completo, que es uno de los convenios más completos que tenemos realmente de la OIT. Es un maravilloso trabajo el que hicieron las centrales sindicales de todos los países que hacen parte de la OIT, porque fueron ellos, por supuesto, junto con empleadores y gobiernos, pero creo que haber sacado este convenio tan completo nos da un marco general, pero es un marco general. Siempre un convenio de la OIT va a necesitar una ley que la aterrice. Y pensémonos en una ley que la aterrice de cara a hacer incidencia al futuro, pues que aumente la caducidad o que no tenga caducidad. ¿Por qué no? Yo creo que estamos en un momento, en el caso colombiano, en el país, en donde es posible hacer que el convenio 190 sea, o sea, que la legislación interna en Colombia sea lo más parecida al convenio 190 en casos de violencia y en casos de acoso. Y por último, las últimas participación explícita de las organizaciones sindicales. Miren que el profe Edgardo y yo no nos habíamos puesto de acuerdo, ni yo conocía la presentación de él, ni él conocía la mía, y coincidimos en que las legislaciones tanto de Perú como de Colombia no establecen claramente cómo es que van a participar las organizaciones sindicales. Y ustedes me van a decir, ¿pero en qué parte van a participar? Crea la ley 1010. Pero no podemos dejar que una ley sobre violencia de acoso quede por fuera de lo que puede hacer, incluso de las obligaciones que tendría el movimiento sindical y las organizaciones sindicales para la prevención, la garantía, la no revictimización, la reparación, ¿por qué no?, de las víctimas de violencia en el lugar de trabajo. Y la décima es que esta ley 1010 no contempla medidas o obligaciones expresas para los empleadores. Sí lo hace el convenio, pero no lo hace la ley. Como todo lo que tiene que ver con las medidas de salud y seguridad en el trabajo. Ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver la violencia y el acoso con la salud y la seguridad en el trabajo? Todo. Recuerden que además el tema de salud y seguridad en el trabajo para la OIT hoy hace parte fundamental de las discusiones de su carta, y que el tema de salud y seguridad en el trabajo, usted quiere decir, suba de nivel en el mundo y podamos decir, esto hace parte de los derechos fundamentales que desde la OIT se promueve para los países, nos hace no solamente ponerlo en ese lugar primordial o importante, sino que adicional a eso, no desconectar que las violencias y el acoso tienen todo que ver con la salud y la seguridad en el trabajo. En el caso de Colombia, por ejemplo, las ARL, que bien o mal, o sin entrar a cuestionar lo que pueden ser las ARL, las aseguradoras de riesgos laborales, pues a ellas se les puede pedir capacitación, a ellas se les puede pedir prevención en casos de violencia y acoso. Yo generalmente no lo recomiendo, me parece que la mejor forma de llevar a cabo todas las medidas de prevención de violencia y acoso en el lugar de trabajo es haciéndolo a la medida en los lugares de trabajo, y desde el Centro de Solidaridad hemos venido moviendo esta iniciativa de tomémosle una foto a lo que es este lugar de trabajo, hablemos, hagamos grupos focales, miremos qué entiende la gente por violencia de acoso, qué no les gusta, qué les gusta, cómo hacemos para cambiar más bien estos patrones culturales de violencia, más allá de poner simplemente políticas o protocolos y firmas sobre políticas y protocolos que a veces la gente en el lugar de trabajo no se sienten identificados con esas políticas y protocolos de violencia y acoso. Pero eso se hace con una participación activa de las organizaciones sindicales, de unos empleadores abiertos, por supuesto, a la realidad, y unos trabajadores dispuestos también a poner de presente que se necesita cambiar esto desde un aspecto cultural, de manera tal que transforme los espacios de trabajo en espacios seguros y de cero tolerancia a las conductas de violencia y acoso. Los riesgos psicosociales que por supuesto tienen, las medidas preventivas desde la transformación de patrones culturales de violencia, que es lo que acabo de decir. Estos 10 puntos, entonces, o estos 10, si se quieren decir, elementos que quise compartir con ustedes,
Ustedes van a decir, claro, fue mayoritariamente de la ley 1010, claro, porque es que esa ley es con la que todo el mundo nos habla de violencia y acoso en el lugar de trabajo. Pero quería traer la 1257 porque a veces a nosotros en los comités de convivencia, yo hago parte de mi comité de convivencia en el lugar de trabajo, se nos olvida que esa ley 1257 tiene unos elementos bellísimos, es una ley mucho más progresista, es una ley que incluso pareciese que en muchos aspectos estuviese muy cercana al convenio 190 de la OIT. En cambio, eso no le pasa a la ley 1010. Yo lo que les digo a todos mis compañeras y compañeras del sindicalismo es, apártense un poco de la ley 1010 de acoso laboral, traten de trabajar con la 1257 algunos elementos, no pierdan de vista que el Código Penal también, en el caso de la violencia sexual, lo hace penalizable, digamos, hay otra vía que es la vía penal, también está la vía administrativa ante el Ministerio de Trabajo, pero creo que el desmarcarse un poco de la ley 1010 también es una forma de decir, hay otras formas, ¿cierto? Pero adicional a eso, muchas organizaciones sindicales, organizaciones sociales, incluso empresas, están adoptando el convenio 190 en sus estamentos internos, sin estar ratificado. Y eso es posible. Y yo creo que también estamos llamados a transformar desde abajo. Y si el convenio 190 tiene los elementos que necesitamos para tratar los casos de violencia y de acoso, pues empecemos a exigir que se cumpla, incluso mientras nuestras compañeras sindicalistas y otras organizaciones hacen la tarea de incidencia para ratificar el convenio 190. Yo quizás me gustaría ampliar un poco sobre el tema de violencia y las violencias o las distintas violencias que se pueden entender desde la ley 1010, porque desde esta ley 1010 uno puede decir, pues sí, ahí están casi todas las violencias, pero tampoco es cierto, no están todas las violencias. Hay muchas violencias, nosotros solemos, siempre la legislación en América Latina que trata sobre los casos de violencia y acoso enmarcan la violencia sexual. Y eso no es solo de Perú o solo de Colombia, sino que la evolución y los otros tipos de violencia han tenido que ver con otros desarrollos de tipo más internacional y que nuestras legislaciones todavía no lo tienen en cuenta. Pero tengan en cuenta que si bien la violencia sexual es muy importante, la violencia laboral como tal, que sufrimos por brechas de salarios, por discriminación a la maternidad, por discriminación al empleo, también es violencia. Que es que a veces se nos olvida y decimos, ay, no, la violencia es solamente la sexual. No, la violencia, y eso nos pasa mucho a las mujeres que somos sindicalistas. No, no solamente la violencia sexual. La violencia laboral por discriminación, pero también hay otros tipos de violencia económica, que es la que ustedes pueden tener al interior de sus hogares, de sus casas, el compañero que les dice o la compañera que les dice cuánto se gastaron y por qué se gastaron eso y por qué se compraron la violencia económica. Sí, hay que decirlo así y hay que decirle a los compañeros y las compañeras que eso es violencia económica. La violencia patrimonial que también se ve ejercida por ahí hay un mensaje que a mí me gusta de Marcela Lagarde, que dice que las mujeres somos dueñas del 1% del planeta. Quiere decir que las mujeres no somos dueñas de la Tierra, los dueños de la Tierra siguen siendo los hombres, ¿sí? Los dueños del planeta siguen siendo los hombres. Y a pesar de que ustedes son dueñas, a veces las escrituras están al nombre del esposo. Y ese tipo de violencias también hay que ponerlas de presente porque este convenio 190 es muy bonito al encontrar siempre las conexiones, por ejemplo, entre las violencias domésticas y las violencias en el mundo del trabajo, y no las separa, ¿cierto? Digamos, dice, a ver, los seres humanos no son compartimentos, no vienen por pedacitos. La Sandra que va al mundo del trabajo es la misma Sandra que está en la casa, la misma Sandra que se monta en el transporte público, la misma Sandra que estuvo en el parque, y en ese orden de ideas todas las violencias confluyen, y el mundo del trabajo tiene ahí una tarea muy importante para prevenirlas, pero también para garantizar esa vida sana y sin violencias de las mujeres. Pero también hay violencia ginecostétrica, también tenemos violencias emocionales, la violencia institucional, que es cuando el Estado no logra proteger a tiempo, y no solamente en los casos de feminicidios o de femicidios, como le llaman otros países, sino cuando la institucionalidad no responde. Cuando yo pongo en el Ministerio de Trabajo mi denuncia sobre acoso de trabajo, acoso, violencia en el mundo del trabajo, y no la tienen, también es violencia institucional.
La violencia psicológica, les decía, la violencia emocional y otro tipo de violencias que cada vez nos vemos expuestas por el uso de estas redes sociales, de la tecnología, de la cuarta revolución. Y eso solamente por enunciar una lista más amplia de la violencia sexual para que la desenmarquemos, pero hay muchas más violencias en el mundo y en el mundo del trabajo. Con eso termino. Voy a ver si tienen preguntas, como ya estamos al final, podemos alzar la manito, abrir el micrófono y hacer las preguntas. Y si también las vamos a mirar. Susana. Preguntas o intervenciones, como quieran. Pero recuerden la reglita de minutico y medio, para que le demos la palabra a todos. Minuto. Buenas noches. Buenas noches. Queridos compañeros y compañeras, aquí en Caldas hay una cosa que es, cuando hay violencia intrafamiliar y hay una denuncia, se da un principio de oportunidad para el violento. Y resulta que ese principio de oportunidad lo están aplicando los jueces porque pues sugestionan a la víctima para que reciba ese principio de oportunidad. Eso ha agravado mucho la situación. ¿Por qué? Porque cuando se le da a la víctima, al victimario, el principio de oportunidad, pues entonces le colocan unas condiciones para que como que esa penalidad, pues, y le ahorran tiempo en las multas, bueno, le ahorran penas, pues. Y eso ha agravado mucho la situación de las mujeres porque cuando se acogen al principio de oportunidad, pues reinciden e incluso agreden peor a las mujeres. Esto lo estábamos analizando en una mesa de género que estábamos trabajando acá en Caldas y estamos muy preocupados con el principio de oportunidad. Pero quisiera que yo después en el chat voy a compartir de qué se trata el principio de oportunidad, pero quiero que todos tengan en cuenta eso, que es supremamente grave. Muchísimas gracias, Susana, ¿no? Y súper importante el comentario que nos pones y que lo tengamos todos y todas en cuenta. Y porque lo que hablábamos ahora, o sea, el convenio 190 tiene una conexión directa y hace una conexión directa entre las violencias domésticas y la violencia en el lugar de trabajo. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta el Día de la Madre de este año en Colombia, en Bogotá, en un centro comercial muy famoso de acá de Bogotá, lo que pasó. Y es una trabajadora, una mujer que denunció, justo como lo dice Susana, un caso de violencia y de acoso por parte de su expareja, y lo hizo en Soacha, porque Soacha pues, es parte del área metropolitana, digamos, por decirlo así, es ya cerca del distrito de Bogotá. Ella pone la denuncia en Soacha, pone todas las restricciones en Soacha o Bosa, no me acuerdo, pero digamos, no era Bogotá, pone todas las restricciones y demás allá al agresor. Pero cuando ella se desplaza a su trabajo a la ciudad de Bogotá, que son ciudades cercanas, muy cercanas, pues ya las medidas de protección no las tiene. Y entonces ella trabaja en un centro comercial y el tipo va y la busca al centro comercial donde ella trabaja y ella, por evitarse un problema con el lugar de trabajo, dice, bueno, hablemos afuerita porque usted me va a meter en problemas, y todas las compañeras de trabajo, los jefes y demás en el centro comercial, en el local donde ella trabajaba, vieron que era el agresor que vino a buscarla y no la protegieron y dejaron que ella saliera. Y ella salió del lugar de trabajo y en el momento en que ella sale a caminar por el centro comercial con el tipo empieza a dispararle por el centro comercial. Y nadie es capaz de protegerla. El centro comercial se dio cuenta que no tenía protocolos para estos casos. La gente, por supuesto, asustada, pues tampoco la defendió. Y esta mujer peleó por su vida hasta el final. El man la persiguió por todo el centro comercial hasta que finalmente la mató. Pero, y entonces preguntan, no, es que ella sí tenía medidas de protección, pero las tenía en otra ciudad, pero donde vivía, ¿cierto? Donde estaba con su familia y sus hijos. Pero no las tenía en el lugar de trabajo. Pero aparte de eso, uno dice ahí, ¿dónde está el convenio 190? Claro, en el caso de Colombia no lo tenemos ratificado, pero uno dice justo eso. Me imagino lo que estaba pensando el convenio 190, la conexión entre esas violencias domésticas y el mundo del trabajo. El mundo del trabajo debe haberla protegido. Sus compañeras de le han dicho, venga, usted no salga de ahí. Esperemos, ¿cierto? Si este tipo tiene una restricción en lo doméstico, en su municipio donde vive, pues también la tiene que tener acá. Que no la tiene porque administrativamente los municipios empezaron a echarse las culpas entre unos y otros, pero ese es un ejemplo muy bello, muy triste, pero que nos deja ver la realidad y que nos deja ver por qué sí es importante tener esas dos conexiones. Yo vi una pregunta por acá en el chat que decía, en Colombia el acoso y la violencia en el sitio de trabajo tiene
inequidad por la tercerización, el trabajo informal. Entonces, ¿dónde se pueden poner las denuncias? La teoría de la tercerización, de que todas estas empresas que tercerizan y demás, es una teoría que tenemos acá en Colombia. Yo creo que así aplica el convenio 190 y así lo estamos interpretando. Y en el lugar de trabajo público para el caso de las trabajos informales, ¿dónde? Ante el Ministerio de Trabajo. Recuerden que este nuevo gobierno nombró además un grupo de élite de inspectoras de género con enfoque de género, y son inspectoras especializadas en los casos de violencia de acoso. Entonces, ustedes llegan a cualquier oficina del Ministerio de Trabajo y van a encontrar una inspectora específicamente con este enfoque, y sí se pueden poner las denuncias por violencia de acoso en el espacio público. Yo ya lo he hecho, en el caso de las tinteras del Parque de Río. ¿Y qué se hacen? Claro, porque ustedes van a decir, pues en el Parque de Río, pues muchos pueden ejercer la violencia. Sí, pero se dirigen campañas de prevención de violencia y de acoso, se le ponen rutas a las mujeres para que denuncien rápidamente, entre otras. Lo otro es una pregunta que si vamos a cargar las diapositivas, sí, les vamos a enviar las diapositivas como parte del material de consulta, tanto las del profe Edgardo como las mías. Y hay unas manitos levantadas, espérenme un segundo. Rosa Flores, compañera. No, bueno, ¿tú me la bajaste? Sí, Rosita. Sí. Gracias, Andrita. Muy buenas noches para todos. Pues en realidad el tiempo es muy corto, pero quería como hacer una anotación referente al trabajo que tenemos los sindicatos y especialmente las sindicalistas, ¿no? Pero en general todo el movimiento sindical. Y es que si bien el convenio no está ratificado, creo que podemos hacer acciones a través de las negociaciones colectivas, ir incluyendo precisamente algunos puntos para irlos, digamos, incluyendo, digamos, en estos petitorios y que se pueda llevar a una negociación y yo creo que ese es un trabajo que tenemos todos y todas de empezar este trabajo. Por eso me parece tan importante este taller, este seminario, este curso que nos está dando muchísimos elementos precisamente para tocar este punto. Y el otro tema que, Sandrita, te recuerdo que en esas discusiones estuvimos muchas de América Latina y de Colombia, entre eso yo estuve presente. Una de las discusiones para hablar del mundo del trabajo, los trabajadores de verdad que nos dimos la pela y fue una discusión en el 2018, 2019 y en todas las reuniones porque los empleadores no querían asumir el tema como tal que se hablara del mundo del trabajo, sino el sitio de trabajo, porque decían no puede ser responsable de que si van en los buses llega a suceder algo y tenga que ver con los trabajadores. Pero nosotros lo veíamos desde otro punto, ¿no? Que tiene que haber una protección en todos los espacios, en los trayectos. Y lo que tú mencionabas, ahí como dice, muy lamentable de esta joven que le sucedió hasta que la asesinaron allí, pero que estaba en el trabajo, estaba funcionando. Entonces yo creo que esa discusión sí nos la agarramos nosotros, los trabajadores, grupos de trabajadores en relación, porque fue una discusión bastante amplia donde los empleadores no querían que se incluyera este punto así tan amplio como hablar del mundo del trabajo. Así es, compañera, y eso que ustedes hicieron redunda en beneficios en la medida en que lo podamos materializar en el país. Es que en un mundo, porque no es solamente Colombia, en donde las políticas neoliberales cada vez acaban más los contratos de trabajo subordinados y dependientes, tenemos que pensar en otras formas de contratación, pero además en esos otros ámbitos que tienen trabajadores y trabajadoras que hacen también parte del trabajo, porque no somos, insisto, no nos partimos por pedacitos, sino que somos la misma persona que vivimos y que el mundo del trabajo tiene muchos escenarios, muchos espacios en los cuales también se deben prevenir estos casos de violencia y acoso. Lina María. Sí, señora, buenas noches. Mira, yo quería aportar algo y es, no, o sea, yo sé que la parte sindical, hay una cartilla sindical muy buena donde nos habla de la parte del mundo del trabajo y la importancia, pues, de manejar la situación, pero también hay algo muy importante y es no pensar solamente en que somos las mujeres.
también la comunidad LGTBIQ+, y también se están viendo afectados algunos hombres, así nosotros no lo veamos no sea tan visible, porque con esa misma parte de discriminación donde le decimos que ellos no se pueden quejar, que es mentira, que a ellos tampoco les pasa, se están viendo muy vulnerados y hay muchas situaciones que ellos muestran donde se sienten realmente como, no sé, oprimidos por mujeres jefes que no les están permitiendo de pronto expresar sus sentimientos o hacer su trabajo bien, sino que se sienten obligados a hacer otro tipo de situaciones. Así es, Entonces, Lina. tenemos en cuenta. No, claro que sí. Y este convenio aplica a hombres, mujeres, otras diversidades sexogenéricas, y siempre se hizo pensando así. Las compañeras que estudiaron en la OIT siempre hicieron énfasis justo en lo que tú acabas de resaltar, Lina. Hay una realidad que yo también siempre prendo la alarma que no perdamos de vista, y es que según los datos de medicina legal para el caso de Colombia, son más las mujeres que los hombres que sufren violencia y acoso, pero adicional a eso son más incluso menores en el caso de la violencia sexual, que eso es muy triste. Entonces, a veces los discursos se dirigen mucho hacia las mujeres, incluso otras diversidades, por supuesto, sexogenéricas, y dejamos a los hombres por fuera, pero lo que Lina nos dice es muy importante, porque justo muchos hombres también no denuncian por efecto del patriarcado. ¿Y qué es el patriarcado? El patriarcado no son los hombres, el patriarcado es un sistema económico, social y político que les dice: ustedes son fuertes, ustedes no lloran, ustedes no denuncian, ustedes, y peor, porque entonces cargan con ese peso de que entonces si denuncio, entonces ¿qué van a decir de mí? Pero por supuesto que hay un montón de hombres que también sufren violencia, acoso en el lugar de trabajo, en el caso de las diversidades sexogenéricas, ni decirlo, ¿cierto? Lo que pasa es que a veces pasa lo que les decía ahorita hace unos minutos. Nos parece que es violencia de acoso si es violencia sexual o acoso sexual. Pero si son otro tipo de violencia, entonces lo vemos como, bueno, es pasable. No, no es pasable. Y creo que en la medida en que nos volvamos mucho más exigentes en no tolerar este tipo de violencias y de acosos, incluso la propaganda sexista, el lenguaje sexista, creo que podemos ir avanzando, porque el tema de la violencia es estructural, no solamente incluso es en el mundo del trabajo, y es un patrón cultural que para poderlo de alguna forma quitar, derribar, requiere demasiadas acciones de cambios propios y de cambios de la sociedad, de los barrios, de las empresas, de los sindicatos y de la comunidad en general. Andrés Ramírez, tienes la palabra. Hola, sí, aquí estamos, Andrés Ramírez. No dije Andrés Ramírez. Dale, compañera. Sí, claro que sí. No, es que quería pues como hacer una reflexión cortica frente, pues a mí me parece que el convenio 190 pues nos da muchos elementos. A mí me preocupa algo, y es que el maltrato, la violencia al interior de las organizaciones realmente muy fuerte, y con situaciones de lo que podría estar viviendo al interior de una organización sindical, pues hay unos vacíos, incluso con el mismo control interno disciplinario. Te ponen, yo no sé cómo decirlo, no sé si son vacíos o unas barreras, porque se te fue, pero te entendimos. Se te está yendo. En cuestión del trabajo, sino... Un momento. O se me está yendo a mí, Fabiola, ¿es la compañera o...? Es que a veces uno dice... Es la compañera, sí. Es la compañera. Ok, es la compañera. Sí, pero te escuchamos súper bien el mensaje, creo que es una reflexión muy interesante, solo que se te entrecortó al final, como que se te está yendo la señal. Vamos a darle la palabra a Sandra, mientras de pronto te mejora la conexión y terminas tu intervención. Sandra. Pues si quieres desconectame. Sí, es que estoy por dos lados. Entonces, pero soy la eres misma tú que está hablando ahorita. Perfecto, termínala.
No, entonces lo Muy que bien. quería decir es que hay unas barreras que me parece que hay que mirarlo desde dos lados, porque yo creo que rechazar, o sea, como digo yo, hay que rechazar categóricamente que nosotros, que somos líderes sindicales, lideresas, al interior de la misma organización, de las organizaciones sindicales, nos tenga que ser vulnerada frente a estas situaciones de maltrato. Y cuando uno va a decir, bueno, voy a denunciar, voy a presentar esto, pues hay unas barreras porque el lugar donde tú trabajas no saben cómo manejar eso, al interior de la organización sindical no existe un control, ¿cómo es que ya? Un reglamento fuerte, entonces queda uno como en el limbo y entonces uno que se supone está apoyando a los trabajadores para que defiendan sus derechos desde lo colectivo y desde lo individual, pues muchas de nosotras que hacemos este ejercicio sindical, que somos lideresas y todo ese rollo, lo estamos viviendo al interior, ¿no? Entonces, pues no sé si la norma no es suficiente, si falta, si hay que mirar cómo podemos ayudar o qué hacer para que Así esas es. barreras no sean tan fuertes y nos encontremos finalmente como en un hueco, pues, Así es. en un hoyo oscuro. Era Así eso, es. gracias. Gracias, compañera. No, toda la razón tienes con relación a ese tema. Ahí es el trabajo sindical, o sea, como lo decía la compañera, nuestra compañera de la Central Sindical, Rosa Flores, el trabajo que vienen haciendo ustedes como organizaciones sindicales y como centrales yo ya conozco muchos sindicatos que crean sus propios protocolos, sus propias políticas en contra de la violencia basada en género al interior de la organización sindical. Incluso muchos están acogiendo el convenio 190 y dicen, para acá convenio 190 y esto es política sindical. Y se crean los mecanismos al interior de la organización sindical y hay un compromiso real, pero no nos podemos, ustedes que son mujeres sindicalistas saben que no nos podemos quedar esperando que vengan a decirnos eso, sino que las mujeres organizadas y con una participación activa son las que podemos transformar ese mundo que es el mundo sindical. No hay más manitos alzadas. A mí me gustaría darle la palabra a nuestras compañeras ya tutoras para que me ayuden con el cierre. No sé, Fabiola, Ana, para el caso de Colombia, Gisela, Liliana, mis compañeras de Perú, si podemos, si estamos conectadas, si podemos darle un espacio de despedida, pero adicional a eso, recomendaciones que queramos, las compañeras que trabajan fuertemente en el foro, que está Liliana, Fabiola, no sé, y se me escapan las otras compañeras que no las veo en la camarita, pero hagamos como un ejercicio también de hacer algunas recomendaciones, si hay algo lindo que han visto en el foro que quieran resaltar, también es válido. La regla para nosotros también es de 1 minuto porque ya son las 7:53. Vamos por igualdad. Entonces, dejo el micrófono agradeciéndoles infinitamente por haber estado este rato con nosotros. Quise. Fabiola, Liliana, compañeras, por favor. Sí, no, bueno, feliz noche para todos desde Colombia, tutora, agradecida por todas las respuestas en el foro, a los estudiantes que faltan recordarles el foro 2 y que ya está colgada la pregunta número 3. Y bueno, y con respecto a todo el material, Sandra, definitivamente la ley 1010 se queda corta en Colombia y vamos por esta ratificación del convenio. Chile hace poco lo hizo, Francia también lo hizo en este periodo de este año, entonces yo creo que nos vamos a seguir sumando nosotros mediante políticas como esta que son necesarias. Gracias y feliz noche. Gracias a ti, querida tutora. Nuestra otra tutora, Liliana, tiene la manito alzada. Sí, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, estamos ya cansados, ha sido una excelente noche con los dos expositores de Perú y Colombia. Yo solo quiero animar, en el caso de los compañeros y compañeras de Perú, que se animen a participar en el foro, que el foro no es el espacio donde se está midiendo su nivel, como es el cuestionario, que tiene preguntas concretas, sino que sus aportes, sus pensamientos, sus dudas, sus inquietudes, algunas cosas inclusive que me han comentado en privado, que sientan la confianza de ponerlas en el foro, porque no estamos esperando en el foro
las exposiciones de los expertos, sino fomentando el diálogo a partir del material que estamos teniendo, qué nos mueve, qué nos conocemos. Agradezco mucho la sinceridad de algunos participantes que en privado me han hecho preguntas específicas, lo que demuestra que están leyendo y que algunas cosas, pues, efectivamente no se conocen, ¿no? Entonces, animarlos a participar en el foro, porque sí, el foro tiene un valor, una evaluación. Entonces, vamos para adelante en los otros módulos y en lo anterior. Muchas gracias, Lili, por esas palabras. Y bueno, Giselle, el cierre es tuyo, compañera. No tengo mucho que decir. Edgardo y tú son unos capos. Gracias también a nuestras tutoras, Fabiola, Liliana, Ana, que debe estar por allí, y a todas las compañeras, compañeros, compañeres, como dicen ustedes, de Colombia, de Perú, que están aquí en la sala, muy emocionadas de ver cómo interactúan. Sabemos que es un reto, esperamos luego, para las novedades que vamos a traer hacia octubre, involucrar a otro país más, a Ecuador, en lo que estamos construyendo con el equipo de Colombia y Perú. Es un curso un poco más amplio, pero que se mete a la estructura sindical, así es que espérennos, por favor, pero cierren bien este curso que lo hemos hecho con mucha dedicación, bueno, liderado principalmente por las compañeras de Colombia. Así es que vuelvan a repasar lo de las brechas, es muy importante. Si en algo les sirve la experiencia de Perú, pregunten en el chat, pregunten también en los foros. En Perú ha tenido trabajo maratónico, pero liderado fundamentalmente por las organizaciones sindicales para lograr la ratificación, ¿no? Y ahora se viene lo más duro, que nosotras consideramos que es la implementación, ¿no? Entonces, ahí estamos. Cuenten con nosotras para lo que necesiten y gracias, Sandrita. Tú, por favor, cierra porque es tu sesión magistral hoy. No, Gracias y buenas compañeras, noches. muchísimas gracias. Participaciones excelentes, animarlas a que sigan y se les quiere un montón. Descansen. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Feliz Hola, noche. Wendy, buenas noches. Hola. Buenas noches. Homer, Wendy, ¿qué tal? Bien, gracias, doctora. Excelente. Buenas noches, gracias a todos. Descansen. Adiós, compañeras de Colombia. Descansen. Feliz noche para todos, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias por todo.